Primero agradecer a Casa América Cataluña la invitación para esta conversación con los dos últimos ganadores del Premio LH Confidencial, Premio Internacional de Novela Negra, que convocan el Ayuntamiento de Hospitalet y Roca Editorial, y coordina la Biblioteca La Bóvila. Antes de pasar a hablar con los autores, pienso que haría falta hablar un momento solo sobre el policial latinoamericano. Es decir, la novela policíaca en Latinoamérica toma el nombre del policial, aparece en los años 30, 40, pero a partir de los años 80, cuando empiezan a consolidarse las democracias o dejan de desaparecer las dictaduras, aparece una nueva corriente que es el neopolicial. El neopolicial sería el equivalente a la novela negra norteamericana ambientada o digamos los códigos de la novela negra americana trasplantadas a las distintas realidades de cada país en Latinoamérica. Donald Yates en el año 64 decía en una antología del cuento policial latinoamericano que la autoridad de la fuerza policial y el poder de la justicia se admiran menos que en los países anglosajones. Estaba hablando, digamos, de la novela policial clásica, del esquema anglosajón. Es evidente, en Inglaterra se habla muy bien de Scotland Yard, los americanos hablan del FBI. Cuesta mucho que un escritor latinoamericano hable bien de su fuerza policial. Cuando llegó los años 80 y empezaron a aparecer las nuevas formas de neopolicial, de esquema de novela negra en Latinoamérica, pasaba exactamente lo mismo. Es decir, después de las dictaduras era muy difícil el protagonismo policial de unos tipos que habían estado reprimiendo a la población. Por tanto, los protagonistas eran periodistas, eran individuos normales, eran en algunos casos un detective, a pesar que en la realidad latinoamericana es tan difícil como imaginarse un detective en España. Pero tuvimos un detective que fue Pepe Carballo. Y Pepe Carballo, además de ser un poco el precursor de la novela negra mediterránea, tuvo una gran influencia en Latinoamérica. Un montón de autores desde Cuba hasta Chile o Argentina están absolutamente influidos por Vázquez Montalbán. Paco Ignacio Taibo dice que el neopolicial es una literatura de crímenes muy jodidos en los que importan no solo tanto los crímenes como el contexto. Y en las dos novelas de las que vamos a hablar hoy hay una trama evidentemente criminal, pero sobre todo creo que en las dos novelas importa mucho el contexto. Empezamos con Gonzalo Lema. Gonzalo Lema, autor nacido en el 59 en Tarija, en Bolivia, creador de un personaje que es Santiago Blanco. Santiago Blanco aparece en 1991. 91. Por tanto, es un personaje, este es el quinto libro de Santiago Blanco. Empezó con Un hombre sentimental, continuó con Dime contra quién disparo, Fue por tu amor María, La reina del café y otros cuentos policiales, y la ganadora del premio LH Confidencial, Que te vaya como mereces. Santiago Blanco es un personaje absolutamente bueno, yo creo, después de leer el libro, es un tipo
al que te llevarías a casa, o bueno, más que nada, seguramente te irías de cervezas o a un boliche a tomar algo. ¿Cómo aparece Santiago? Realmente es un personaje con mucho recorrido. Lo tiene, sí. Buenas noches, amigos, todos. Yo he jugado fútbol hasta cerca de los 50 años, hasta los 48 propiamente. Bueno, y jugaba en la categoría mayores, que es una imposición de la FIFA, nada menos. Así que mi madre, para cuidarme, me metió al estadio cuando yo tenía 9 años a la categoría pibes, y salí a los 48 años en categoría mayores, muy aburrido del fútbol. A mí ya me sobraba el segundo tiempo. Y yo les pedía a mis compañeros que me cambiaran el segundo tiempo porque ya no tenía mayor sentido para mí seguir jugando. En una oportunidad, ya así mayores, hubo un problema propio del fútbol y un par de amigos míos, yo jugaba con gente que había estado en la selección boliviana de fútbol, ¿no? Pero ya mayores. En una trifulca, 2 compañeros míos terminaron rompiéndole la nariz al árbitro. Porque claro, son esos partidos que ya no tienen la seguridad de los partidos profesionales, ¿no? Y efectivamente hay que ser loco para arbitrarlos. Entonces sucedió aquello y yo me condolí y fui el intermediario entre los compañeros del equipo y el árbitro. Él necesitó una operación para reponerle el tabique, pero yo insistí para que fueran 2 y le mejoraran la nariz. Así que el árbitro, Aguilar, ese es su apellido, terminó muy simpático y muy agradecido y fundamentalmente muy amigo mío. Y él era un detective de la policía boliviana. La policía boliviana, como todas las policías de Latinoamérica, estoy de acuerdo con Jordi, no tienen precisamente un gran prestigio. No tienen. Es una institución que pese a los años de democracia que tenemos, desde el 82, diríamos, en el subcontinente, desde el 82, no se ha dejado reformar. La policía está tal cual, como siempre fue, ¿no? Y no fue nunca lo mejor, de lo mejor. Bueno, este árbitro y policía terminó dándome el impulso que yo necesitaba para escribir algo sobre ellos, porque yo, mientras tanto, era un lector de novela policial en general, de cuento policial, en fin, de todo lo que caía en mis manos. El primer cuento que escribo se llama Un hombre sentimental, y allí se estructura y define la personalidad de Santiago, muy importante porque era un cuento de arranque. Y Santiago Blanco es un hombre sentimental, aunque claro, es al mismo tiempo duro. Es un hombre duro porque tiene que lidiar con el crimen, pero es un hombre sentimental porque le interesan las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, el amor. Entonces Jordi decía que además del contexto, y yo bromeo aquí y digo que en la literatura boliviana, para narrar un beso de amor, primero hay que decir quién es el presidente de la República. Entonces así vamos contextualizando nosotros nuestras novelas y cuentos. Y Santiago Blanco va a resolver siempre su vida sentimental, amorosa. Es un hombre solo por las circunstancias de la vida, que da la impresión de reclamar permanentemente por acompañamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo va a solucionar los problemas que caen en sus manos. Y Jordi me decía si yo lo llevaría de copas. Yo sí, él no. Yo aparezco como Gonzalo Lema, como autor, en 2 momentos en esta saga del 91 a la fecha. En las 2 con muy mal resultado. Santiago Blanco odia a Gonzalo Lema. Es para él un abogado, yo soy abogado, habla de mí. Falso, presumido, señorito, perfumado, ahí se equivoca y yo no, porque yo usaba lentes de contacto y me provocaban alergia,
los perfumes en general, así que yo jabón y nada más. Capaz de todo, de contravenciones, transgresiones, un sinvergüenza ejercitado, ¿verdad?, con apariencia de caballero, y no funcionaría. Pero al revés, en cambio, puedo afirmar que yo le tengo un enorme cariño a Santiago, enorme, y espero acompañarlo durante toda mi vida. De hecho, él es del 28 de enero de 1959, como yo. Es acuariano. Y reconozco en él una ética muy suya, como normalmente es la ética. Es decir, mientras la moral es una respuesta a Dios, me he portado mal, he mentido, en fin, todo aquello, los 10 mandamientos. La ética es con la almohada, con la conciencia, tengo que cambiar, otra vez me equivoqué, tengo que enmendar, en fin. En ese ámbito, en ese contexto ético, él es efectivamente ético, ¿verdad? Pero, y aquí redondeo, Santiago puede ser muy solidario, inclusive con los delincuentes comunes, y puede ser lapidario con los pudientes. Los pudientes son los adinerados, los ricos sin tradición, los que se hicieron ricos ayer. Él los detesta, es muy torpe. Confronta con ellos permanentemente y en lo posible trata de no ser un empleado suyo, ¿no? Ese es Santiago. Reitero, yo no soy de su agrado y en cambio yo le tengo un enorme cariño. Sí, realmente seguiría un poco la estela de Raymond Chandler, de Vázquez Montalbán. Un poco estaría en la línea pues de Padura o de Ramón Díaz de Terovic. Es un personaje duro, sentimental, digamos, un poco un Marlowe boliviano, pero, a ver, digamos, como Marlowe, pero no tiene nada que ver con Marlowe, pero continúa siendo esto del personaje, el personaje que es muy duro y al mismo tiempo es tierno por dentro. Sí, efectivamente es así. Y además se advierte porque él profesa el valor de la amistad, por ejemplo, de la lealtad, ¿no? Y tiene que estar contaminado de Philip Marlowe, Raymond Chandler, contaminado de Pepe Carvalho, Vázquez Montalbán, porque claro, la lectura es una fuente de influencia innegable en la vida de un escritor. A mí, además de estos dos autores, me gustaron otros, pero está visto que pues se me quedaron y contaminaron mi trabajo estos que nombra Jordi. A mí me encantó, pero estoy muy lejos de eso, me encantó una novela de Chester Himes, la conocen por supuesto, que se llama Un ciego con una pistola. Imagínense eso, un ciego con una pistola. Es una novela preciosa en el barrio de Harlem, en el condado de Harlem, en Nueva York. Y novelas así, ¿verdad?, que he leído y releído, pero no hay nada que hacer. Esto es química pura. Entonces yo estoy emparentado literariamente con Chandler, que me parece el sumum de la socarronería, de la ironía, de la agudeza, y me encanta pues el desprecio de la cotidianidad y de la vida que ejercita Pepe Carvalho, que más allá de motivarse por un guiso, ¿verdad?, no encuentra mayor sentido en la existencia. Y sí, lo que sucede es que probablemente yo sea así, yo el autor, pero mi personaje Santiago Blanco es esa suma y al mismo tiempo, claro,
al ser boliviano, es importante comentar que es un cholo, ¿no? El diccionario dice ciudadano de pueblo. Nosotros decimos un mestizo del indígena. Hermosos, glotones, normalmente prósperos en el negocio, lo más nacional que ha producido Bolivia, en todo orden de cosas, en fin. El Espunateño es una ciudad de provincia, en Cochabamba, y ha sido criado por la tía Julieta, que vendía chicharrón de chancho, ¿no? Los domingos, cuestiones así. Él es un hombre de pueblo, glotón, barrigón, ¿no? Cervecero, pero en realidad predispuesto a comer lo que le den, a tomar también lo que le den. Gracias. En el caso de Cuba, el caso de Cuba es un caso con sus particularidades. El policial, a partir de la revolución, no fue uno de los géneros más bien vistos, y en el momento en que a partir de finales de a medianos de los 70 se crea un poco lo que podría ser el neopolicial cubano, que tiene características muy, muy propias y muy distintas del resto de Latinoamérica. Primero, el hecho de la desaparición del protagonismo individual. La revolución es una cosa de todos, por tanto la investigación es una cuestión de los comités revolucionarios. En algunas cosas se parece a la novela policíaca más clásica, es decir, en la novela policíaca clásica, el crimen es una perturbación del orden. La investigación hace que se localice al criminal y su detención vuelve el orden social. En el caso de Cuba era un gusano o un agente exterior intenta acabar con la revolución, los comités revolucionarios lo neutralizan y vuelve el orden social. Bueno, atacar el status quo, básicamente. Exacto. O sea, un elemento perturbador que trata de atacar el status quo. A partir de los 90, con escritores como Padura, como Lorenzo Lunar, Amir Valle, aparece un tipo de novela negra, crítica, y bueno, y realmente la novela negra cubana es homologable al resto de novelas negras del mundo, y básicamente con la latinoamericana. El caso de Vladimir, nacido en el 66 en La Habana, Cuba, autor ya también con una serie de obras de género de ciencia ficción. A partir de Indómito, de la obra ganadora del año pasado del premio LH Confidencial, entra en la novela negra, y este año acaba de publicar Habana Requiem, que sería un policial también ambientado en La Habana. Y básicamente policial. Básicamente policial. La primera sería mucho más hardboiled y crook story. Un poco sus raíces están más digamos, ya no en los clásicos de la novela negra tipo Chandler, sino ya casi en el neo-noir americano, tipos como Elmore Leonard o Donald Westlake, poco los autores de los 70 americanos. Y yo creo que realmente lo que ha hecho Vladimir es escoger una historia de una venganza al más puro estilo norteamericano y ambientarla en La Habana, y funciona perfectamente. Cuéntanos un poco la historia de Durán. Bueno, somos poquitos, estamos en familia, no hace falta ni usar micro, digo yo. Yo diría, ¿sí? Por el vídeo. Por el vídeo. No es que está procesando todavía. Buena tarde. Un poco tarde, ¿no? Pero sí, yo creo que
El caso de Cuba es excepcional en el sentido en que demora mucho más en madurar ese despertar que tiene Latinoamérica. La pérdida de fe en las instituciones en Cuba demora más. A partir del año 1959 hay como una reestructuración de la conciencia social. Y yo siempre he pensado que América demoró muchísimo en perder la virginidad. Pero cuando me refiero a América, me refiero a Norteamérica. Me refiero a esa parte de donde viene el género negro que de alguna manera Hammett y Chandler inauguraron. En cambio, Latinoamérica, la América nuestra, es una América que nace sin virginidad, que ya nace rota y sin confianza en las instituciones. Y es algo que se va agravando a lo largo de siglos. Y por eso esta descreencia total y absoluta en la bondad de las instituciones. En cambio, la excepcionalidad de Cuba, y me refiero a excepcionalidad no en los individuos, sino en el contexto histórico, que es muy concreto, que lo diferencia. Y también vale la pena escribir sobre ese espacio que es Cuba, precisamente porque estamos hablando de Occidente, con unas características de totalitarismo, de corte comunista. Estamos hablando de una isla que no se comporta igual que Centroamérica ni Sudamérica. Es el Caribe, tiene una inyección de sangre negra, tiene, bueno, toda una trayectoria, incluso es uno de los últimos países que se independiza como colonia. Y a mí me parece que ese elemento de excepcionalidad que le da la llegada de la Revolución Cubana a principios de los años 60 y el cambio que hace hace una metamorfosis social que es la que nos puede hacer distinguibles del resto de Latinoamérica. De todos modos, yo también intento recuperar algo de los años 20. Para mí el género negro no solo fue una respuesta a la novela Problema policial inglesa, sino fue una respuesta a ese momento tan traumático que sufre la sociedad norteamericana en los años 20 con la Gran Depresión. Entonces yo de cierta manera considero que los años 90 son los años 20 para Cuba. Los años 90 representan esa gran depresión norteamericana y es evidente que producto de eso aparecen una serie de autores. El propio Padura, yo diría que estaba incubando un personaje pensando en él, pero no es capaz de crearlo hasta que los 90 no lo golpean en la cabeza fuerte, se lo siente. Y para salir de ese momento, yo creo que Mario Conde se abre, ese alter ego de Padura es la que lo abre camino a través de los 90. Los 90 sería el periodo especial. El periodo especial. Él de todos modos decide escribir sobre el año 89, el año casi pivote, el año donde podríamos decir aquí se acaba este instante de optimismo. Ha llegado un momento de oscuridad. Winter is coming para aquellos que estén relacionados con Juego de Tronos, ¿no? Y llegó ese invierno a ese país del Caribe y producto de ese socavón, yo creo que ha aparecido un género negro que sí ha sabido entender y reinterpretar lo que ya Latinoamérica estaba haciendo hacía muchos años, desde los años 60, el neopolicial del que tú hablabas. En mi caso, yo intento narrar sobre una generación sobre la que nadie ha hablado, que son los millennials. Nadie habla de la gente joven que se ha enfrentado a una realidad para la que no se preparó a la sociedad cubana. Hay que tener en cuenta que Cuba tiene unas características que están en su excepcionalidad, donde hay un país al que se le dice somos la vanguardia de un pensamiento que más que intelectual es de ética. Estamos en un contexto histórico que nos coloca a la vanguardia. No somos ni siquiera un satélite propiamente dicho como el resto de los países de Europa del Este, de la Unión Soviética. Somos otra cosa. Y por ejemplo, la influencia de figuras como Ernesto Guevara ayudan a crear esa conciencia. Y sobre todo, lo que Cuba se convierte en algo para Latinoamérica también. En una imagen, en un objeto de deseo, en una suerte de paraíso que luego se puede ir cuestionando a lo largo de las décadas, pero todo esto hace que
que toda la manera en que los cubanos vamos hacia la literatura está muy condicionado por ese momento tan crucial. Yo quería hablar sobre gente que ha nacido en un contexto donde no tiene demasiadas esperanzas y donde no cree en ese gran proyecto social. Entonces se regresa a esos paradigmas del detective, del vengador, del que busca, que en el caso de tu personaje es tan orgánico, tan natural, es tan poco dependiente de las instituciones. Tu personaje, el caso de mi personaje, hay que comprender, después de haber leído la novelística cubana, sobre todo la de género negro, que es necesario desdoblarse mucho para ir en contra de todo lo oficialista, porque lo oficialista en Cuba lo permea todo. Está presente en cada decisión. Yo le llamo la esquizofrenia cubana a una cualidad que tiene el cubano, que ha ido desarrollando a lo largo de décadas, de pensar una cosa, decir otra y hacer una tercera totalmente diferente de aquella que ha pensado al principio. Entonces creo que mi personaje, Durán, es un chico joven, con estudios, que producto de unas circunstancias que son históricas, que son muy concretas, muy especiales, pues tiene que delinquir. En una sociedad donde se suponía que no hiciera falta rebuscárselas. Yo creo que estoy obligado a escribir una novela honesta. Necesito acudir a los resortes genéricos, que son, lo que me prima es la literatura. Luego vienen los resortes genéricos. Como yo vengo de otras literaturas genéricas, pues necesito jugar con claves. Las claves son imprescindibles para mí. Luego, después de hacer literatura, intento hacer literatura genérica. Pero desde luego yo estoy contando una historia que es totalmente honesta y es real. Tiene unas ciertas licencias que son de tipo argumental, si acaso. Muy bien. Aquí en España se conoce básicamente novela policial argentina, mexicana, colombiana, peruana, cubana, por supuesto. Y en cambio nunca habíamos leído una novela negra boliviana. Realmente, en cuanto vi que el ganador era boliviano, empecé a buscar y pensé, Dios mío, no he leído en mi vida una novela negra boliviana, con lo que en principio mucho gusto porque finalmente la leí. Ahora estoy leyendo otra y continuaré leyendo más. ¿Qué autores cultivan el neopolicial en Bolivia? ¿O hay una cierta tradición aunque no haya llegado a España? Me sorprendería más bien escuchar que la novela boliviana sea leída en algún lugar, porque no forma parte de nuestras noticias, de nuestra experiencia aquello. Más bien nosotros tendemos a ser muy encuevados, salvo en la práctica del folclore, en la que manifestamos más bien una suerte de influencia, ¿no? Con los países limítrofes, básicamente. Pero hay un folclore boliviano for export y ha llegado bastante lejos, ¿no? Pero no así la literatura. La literatura comienza a salir. La literatura en general boliviana comienza a salir. Pero respecto a la literatura negra, cultores en realidad son muy pocos. Para colmo, uno muy representativo, Juan de Recacochea, que escribió American Visa y Altiplano Express, ha fallecido hace 6 meses. Así que además de él no encuentro otro. Existen atisbos de misterio, de investigación, en fin, en novelas que en realidad acompañan la vida, que están tramando las cosas cotidianas, pero no específicamente
autores y literatura de novela negra como los que citabas. No. Desde ese punto de vista, la continuidad de Santiago Blanco es una novedad. Es una novedad porque, claro, este es el 5º libro. Y eso alerta al lector boliviano y le genera curiosidad, cierta expectativa con la novela que acaba de publicarse aquí en Barcelona, en fin, pero mayores antecedentes no encuentro. Lo que sí existe en Bolivia es un público lector de la novela negra. Lo hay. Hay seguidores, sí, hay muchos, como en todo el mundo, ¿no? Como en todo el mundo, eso sí. Pero lo otro no. Yo citaría, reitero, de Recacochea, además con gran calidad. Es un escritor boliviano que tiene como característica una suerte de unidad, de un nivel homogéneo. Es de buena calidad, de Recacochea. Pero bueno, nos ha dejado 3 novelas y ya está, ¿no? Acabó aquello. Bueno, pero como decíamos en un principio, la lectura genera o influye en los escritores de tal manera que con el tiempo se darán. Por otra parte, la literatura negra es una gran oportunidad que tiene el escritor de cualquier ámbito cultural para hacer una lectura de sociedad, de su sociedad, no de arriba a abajo, como suele hacerse con las novelas que solemos leer, las que acompañan la vida, ¿no? Las tradicionales, sino más bien acompañan de abajo arriba. Es decir, la literatura negra está escarbando en la mugre, en el sótano, algo peor, en la miseria, en la cloaca, y está descubriendo el origen, la fuente de la pestilencia, ¿verdad? De lo que la sociedad, entre comillas, oculta o se afana en ocultar. Entonces, es una tentación enorme para el escritor y, por supuesto, desata un morbo enorme en el lector, y me imagino que a ello se debe el éxito actual en el mundo entero, en varias lenguas o idiomas, de la novela negra, porque existe la posibilidad de mirar la misma sociedad o un tiempo histórico, no de arriba a abajo, sino de abajo arriba, y provocar un striptease indeseado. Después de leer Que te vaya como mereces, una de las cosas que te quedas con ganas es de saber qué pasa con los suplementos literarios, culturales en Bolivia. Porque Santiago Blanco tiene una relación muy especial con los suplementos. Santiago Blanco no es lector de libros, porque, claro, se debe entender que él no es propiamente un lector. Santiago Blanco es un hombre humilde que sale de Punata, que termina el bachillerato en la ciudad de Cochabamba, que es más grande, que intenta estudiar Derecho, pero que advierte que el Derecho es capaz de hacerlo dormir en clases, lo aburre, e inmediatamente termina adscrito a un rol humilde y sin embargo esencial, importante en la Policía Nacional. Es investigador y está en el departamento de homicidios. El joven Santiago Blanco empieza trabajando allá. Sus lecturas alcanzan a los suplementos culturales que en Bolivia existen en gran número y sorprendentemente con gran calidad. Todos los departamentos, son 9 departamentos, 9 capitales de departamentos en Bolivia, tienen 1 o 2 suplementos muy lindos y algunos de larga data, ¿no? Es muy interesante aquello. Entonces es posible leer poesía, cuento, fragmentos de novela, ensayos, opiniones en general, a través de los artículos, en fin, y tener un barniz cultural, ¿no? Hacer un acompañamiento de lo sucedido, de lo escrito, de lo dicho,
y un acompañamiento del presente. Y Santiago Blanco hace aquello. Ahora, claro, luego, él, no siempre, pero luego él ejercita una suerte de crítica, de molestia de lo que lee, en fin, en términos muy, muy personales. Esa historia debería acabar porque en Bolivia se ha democratizado todo. El pasaje aéreo, los vuelos están repletos, hay 4 frecuencias de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz, a Tarija, a ciudades más chicas, en fin, el pasaje aéreo está al alcance del dinero de la mayoría de los bolivianos y por lo tanto también se ha democratizado el papel higiénico y todo lo demás. Todo. Entonces, eso es lo que está viviendo Bolivia de un tiempo a esta parte. Desde ese punto de vista, son buenas noticias. Pero Santiago no es un lector de libros, es un lector de suplementos. En cambio, digamos, en España sí, digamos, tenemos a una serie de autores cubanos, desde Justo Vasco, Lorenzo Lunar, Amir Valle, Reinaldo Lugo. Sí, ahora hay un chico que se llama Marcelo Gala, que vive en Argentina, pero que está publicando, hay una editorial que se llama Atmósfera Literaria, sí. Está publicando muchas novelas cubanos. Yo estaba leyendo. Pero básicamente los que conocemos realmente más serían los de la generación de Padura, para entendernos. Sí. Uh-huh. En cambio, yo pienso que tú formas parte de otra generación, aunque en distancia de años no es mucha, no. Pero en cambio realmente es otra historia. Un poco la novela negra cubana de Padura y de un poco de su generación es la de lo que podía haber sido y no fue. Exacto. Tu generación es la de que no hay nada que hacer. No importa la incertidumbre, no hay confianza en lo que va a ocurrir, no hay nada definido. Nuestro horizonte de eventos desaparece detrás de una neblina. No podemos predecir 1 año, 2, 3. Entonces, eso crea un individuo diferente, un individuo que ya asume la carencia desde el principio. Y esto es novedoso en nuestro contexto de los últimos 60 años. Yo quería hablar sobre gente que no es romántica, sobre gente que es sobre todo pragmática, por la edad, pero sobre todo por el vigor generacional. Y también quería poner en tela de juicio cómo esta generación descree del proyecto social. Yo no me siento identificado con el proyecto, con el exclusivo proyecto personal. Yo creo que el proyecto social es la solución. Siempre será la solución. No somos gregarios por gusto, somos gregarios porque en un momento determinado decidimos reunirnos en un gran número que no solo era la familia, sino la tribu alrededor del fuego por alguna razón. Creo que todavía la tecnología no nos ha hecho pedazos como para que nos convirtamos en poshumanos. Todavía necesitamos de un proyecto social para enfrentarlo todo. Y me ha llamado la atención la manera paradójica en que la Revolución Cubana ha hecho que las últimas generaciones descrean de proyecto social y valoren por sobre todas las cosas el proyecto personal, el individuo, el sálvese quien pueda. Y esto me parece muy paradójico y me molesta, pero estoy obligado a reflejarlo para ser, como te decía, coherente y para narrar la verdad. La mayoría de los autores han preferido narrar sobre una Cuba que les prometieron y no les cumplieron, o que se deshizo por el camino. Yo prefiero intentar recuperar una máxima del género negro, que es utilizar el pequeño crimen común, vulgar, mundano,
para poner de relevancia el gran crimen social. En este caso, no me queda más remedio que acusar al Estado, al asunto oficialista del gran crimen social, no del individuo que trata de sobrevivir. Y yo creo que ahí reside la diferencia generacional de lo que yo estoy haciendo. De todas maneras, pienso que esto pasa bastante en el neopolicial, en general en Latinoamérica. Por ejemplo, en la novela negra americana, muchas veces el protagonista aún cree, digamos, en la mejora del sistema. En el neopolicial nunca se cree que el sistema pueda ser mejor. Es decir, no porque, digamos, no se pueda mejorar, sino porque el Estado, las fuerzas represivas, no sé qué, todo esto está en contra de que alguna cosa pueda mejorar, y por tanto, digamos, son solo los individuos, la relación entre un individuo con otro, esto sí puede ser digamos, algo que mejore la relación entre las personas, pero no el sistema globalmente. Los americanos, yo creo que siempre han, digamos, incluso en los años 20, 30, 40, en la época de la novela negra clásica, eran críticos porque creían que el sistema podía mejorar. De manera constructiva. Sí. De manera constructiva. En cambio ahora, en Latinoamérica no. ¿Hay esperanza en Latinoamérica? Yo advierto que Estados Unidos, desde su fundación, es una suerte de paréntesis en el mundo entero. Es muy difícil afirmar que Estados Unidos sea una continuidad europea. No lo es. No, hay ruptura. Es una discontinuidad. Y es un paréntesis que está colgado para allá. Es un país fundado sin nombre y además con la tarea de atrapar el futuro. Y los países de Latinoamérica, en cambio, del Caribe, de las Antillas, pero claro, siempre hay que hacer una mención especial o poner a Cuba para un tratamiento, digamos, muy particular, pero el resto de los países son una continuidad europea y con un rezago histórico, por supuesto, pero que se caracterizan porque la institucionalidad no funciona, ¿no? Hay algunas verdades dichas de manera tan bonita que son contundentes, concluyentes para aclarar esto. Por ejemplo, se decía en la colonia y en la república, en estos países, al amigo todo, al enemigo la ley. Lo peor que te puede pasar. Listo, con la ley lo tenemos frito, ¿no? O se acata la ley llegada de España, digamos, pero no se cumple, ¿no? O la desconfianza absoluta y la cultura del papeleo, ¿no? Cualquier trámite laberíntico, ventanilla tras ventanilla, de nunca acabar. Cuestiones que no terminan de superarse hasta el día de hoy. Sin embargo, y en términos también de generación, como hablaba Vladimir, yo soy de la generación de la democracia. La democracia en Bolivia, que es uno de los primeros países en recuperarla, el 82, es del 82, me encuentra con 23 años. Entonces se reabren las universidades y entramos todos masivamente a estudiar. Son universidades en ese tiempo estatales, ¿no? Y entramos masivamente a estudiar allá y tenemos la ilusión de ayudar a construir la institucionalidad del Estado democrático y también de construir la sociedad, ¿no? No estamos del todo desanimados ahora, hemos perdido impulso. Lo que sucede es que en el trajín
de la política partidaria, porque son sistemas pluripartidarios, ¿verdad? Se nos introduce el mal mayor, que es la corrupción. Bolivia no tiene una corrupción mayor a los países vecinos, ¿verdad? Tiene la corrupción que tienen las democracias desde España a los países latinoamericanos, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. Entonces, aquello que es noticia de prensa permanente termina minando, y eso lo advertimos en nuestras vidas, nosotros, termina minando pues el ánimo de los ciudadanos, aquí, allá, en cualquier democracia nuestra, ¿no? El prestigio del político profesional está por los suelos. Y daría la impresión de que la sociedad reclama que la política convoque a ciudadanos formados en otros ámbitos para temporalmente administrar también el país desde la política. Esto quiere decir que los partidos políticos, lejos de formar cuadros políticos a favor de la construcción del país, de su sociedad, lo que hacen es desanimar a la población entera y bueno, ser un mal referente, un mal ejemplo, además de la corrupción, por una ineficacia manifiesta. Y nadie exagera si afirma que se los halla bastante ignorantes también. Bastante ignorantes también. Entonces, es muy importante para los bolivianos, hablemos así, que el político eleve de nivel intelectual, de nivel ético, ¿verdad? Y plantee soluciones con nitidez y pregone con el ejemplo. Que la última palabra de su discurso sea la actitud, la conducta. Y no es nada del otro mundo, porque también hay ejemplos, esos buenos ejemplos, ¿no? Entonces, la novela policial, por supuesto, va a ir a revelar aquello, a denunciar aquello, a ponerlo visible, quiero decir, ¿no? ¿Qué queda cuando se visibiliza toda esa nauseabunda ineficiencia de parte de lo político en el manejo del Estado y sus instituciones? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es siempre el individuo frente al individuo, en sociedades que tienden a ser anónimas. Porque, bueno, no vamos a hablar de Barcelona, que me parece un extremo de ejemplo, un maravilloso ejemplo de sociedad anónima. Miren, ayer he ido al estadio. He llegado con antelación, entonces he logrado ubicar mi asiento, pero con una comodidad única. Pero cuando terminó el partido, hemos salido seguramente 80,000 personas, y en vez de llegar a esta estación del metro, he llegado a la otra, porque no he podido salirme del río de gente que me ha llevado donde ha querido. Como ya estaba perdido, me paré en una esquina, llovía, y empecé a preguntar a la gente si podía indicarme dónde me quedaba una dirección. Todos eran extranjeros y se me disculpaban, hasta que 20 minutos después encontré una preciosa señora mayor con su perrito. Un extranjero ya no podía estar con el perrito. Y ella fue la que me indicó, en fin. En Bolivia, el control social se daba en las sociedades chicas. Pasaba alguien por el barrio e inmediatamente la gente mayor afirmaba que era hijo de tal persona, sobrino, en fin. Ese control social ha desaparecido con el éxodo del campo a la ciudad. El campo va despoblándose, un fenómeno que se ha vivido en Europa y que lo estamos viviendo en Bolivia ahora, y las ciudades han ido creciendo, ¿no? Entonces, las ciudades albergan sociedades anónimas. Ya la gente no se conoce,
No se conoce. Por otra parte, no solo son del campo, sino que son de otras ciudades que han llegado a afincarse en la de uno, por ejemplo. Y es allí donde entonces va a campear el crimen. ¿No? Esa observación me motiva a comentarles una frase que lo expresa todo. Y yo digo que en la oscuridad de la noche algo se mueve además de Santa Claus. Y es el crimen, porque son sociedades anónimas. Entonces, y esto me parece, y me gustaría escuchar a Vladimir, si me lo permites, Jordi, un comentario al respecto. Pero miren, en la Bolivia de los 80s no se escribía novela policial porque era imposible imaginar un detective con semejante control social. Si yo estaba en el barrio del norte, tenía que saludar igual que en el barrio del sur a todos, ¿verdad? Pues todos sabían quién era yo, o mi padre, o mi madre, o mis abuelos, en fin, porque era una ciudad, digamos, de 300,000 habitantes. Nada. Entonces, ¿cómo un escritor podía imaginar novela policial? Imposible. Es como si Bolivia se pusiera a imaginar ciencia ficción a los Ray Bradbury, claro, con cohetes a Marte, a Venus, ¿no? Cuando nosotros hemos colocado un satélite para comunicaciones hace 5 años, recién, y ha sido toda una novedad, y creo que lo hemos perdido. Entonces no existe certeza de que esté bajo control. Parece que ya es un vagabundo, un vago más bien del espacio, ¿verdad? Pero bueno, esa es solamente una especulación. Entonces, hemos necesitado que las sociedades crezcan, se vuelvan anónimas, como decía, para que sea posible imaginar, pues, el género policial, detectivesco, negro, como decimos. Bueno, pues imagínate entonces en Cuba, el tema se vuelve apoteósico en el sentido del control social, porque desde el oficialismo, precisamente, digamos que se fomenta ese control y se hace una cosa muy especial que ya eso no se deja en manos de los mayores que conocen el pedigrí de fulano y de ciclano, sino que hay unos comités que se llaman CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que funcionan casi por cada bloque de edificios y donde hay unos encargados de vigilancia que observan el movimiento del ciudadano. Ha venido un señor de Bolivia que dicen que ha ganado un premio, creo que es de género negro. Vamos a ver qué escribe ese hombre. ¿Alguien leyó una novela? Sí, me fui a una biblioteca y lo saqué y creo que el hombre habla de cosas que no ocurren aquí. Entonces no hay ningún problema. ¿Y quién lo está presentando? Pues un señor que me parece que está al frente de una biblioteca y es la apoteosis del control. Está bien, no pasa nada, pero el género, por eso es que los temas, narrar la Cuba de los 80, la Cuba de los 70, solo puede ser narrada, como decía Jordi, desde la epopeya, la construcción de una epopeya que tiene ciertos enemigos, que a veces son externos, a veces son internos, pero son gente que no es capaz de adaptarse a esta construcción de epopeya. Luego, cuando hablas con la gente te das cuenta que no va así. Lo que pasa es que como la literatura también solo la publica las plataformas desde el oficialismo, no es posible la creación literaria que ponga en evidencia que todo no es esa gran masa gris que yo te estoy contando. Claro que puede haber otras realidades bajo la piel de la ciudad. Tú decías de lo sucio, yo le llamo realidades bajo la piel de la ciudad que van emergiendo poco a poco. Me gusta mucho la idea esa de los narradores de género negro como gente dispuesto a revolver aquello que los periódicos bajo ningún concepto se atreven a poner a la vista del público, pero sobre todo en una sociedad como la cubana se protege mucho más al ciudadano. No existe la prensa amarilla, no existe la prensa, las crónicas no existen. Solo hay una especie de canal que va narrando la gran epopeya interna y, curiosamente, yo estoy exagerando un poco, pero va por ahí los tiros, el gran
casi desastre. El mundo se está acabando. Allá afuera el mundo se está acabando. A veces porque por el cambio climático, a veces porque definitivamente el imperialismo no hace más que incentivar que el hombre sea el lobo del hombre. No son mentiras, pero son verdades a medias y es muy complejo, pero sobre todo se protege mucho al ciudadano. Y desde luego, el género negro era un género negro que, o sea, el género negro en sí es un género literario que nunca complace, no está llamado a complacer. De ahí que el oficialismo nunca lo aprueba, nunca lo aplaude, nunca lo promueve. Si acaso, lo subvierte. En la medida que puede, lo subvierte. Publica autores que definitivamente están narrando sobre la epopeya. Desde luego, como las cosas han cambiado, ha llegado este invierno, esta especie de momento de tanta incertidumbre, los 90s hacen poco a poco la diferencia. Padura prefiere narrar sobre un momento en que toda una serie de generaciones lo dieron todo en esa construcción. No es que se quede anclado ahí, pero prefiere hablar de su generación, la que sufre y la que se siente decepcionada por el resultado. Pero también han aparecido algunos de estos autores que narran sobre la gente que se enfrenta a ese nuevo momento de oscuridad. Yo insisto en que la excepcionalidad cubana es la que hace que nos los tomemos a la tremenda, que Latinoamérica ya nació con ese sufrimiento. América tuvo que ver como a su presidente una bala lo atravesaba para empezar a despertar de un letargo. Cuando me refiero a América, voy a decir Norteamérica, la América que no es la nuestra. Pero Latinoamérica nació así, con presidentes muertos, con golpes de Estado, con dolor. Pero Cuba vivió un momento de sueño especial y despertar nos ha costado mucho. ¿Alguna pregunta? Sí. Ya sé que algunos no somos muy de muchas palabras y eso, pero... Lo que me ha sorprendido un poco y es conforme que decía que Sudamérica es una continuidad de Europa. Yo no sé qué concepto tienen en Sudamérica de Europa, porque Europa no es España y nunca fue España. O sea, entramos al grupo hace 40 años y sí, evidentemente viciaron Sudamérica con nuestros vicios, sí. Pero si Sudamérica hubiese sido colonizada por franceses o por alemanes o ingleses, por holandeses, posiblemente no sé si hubieran quedado muchos indígenas, pero la sociedad seguramente sería diferente. No, claro. O sea, el concepto de Europa realmente es novedoso en Europa, porque hasta hace 60 años estábamos matando, 70 años estábamos matando entre nosotros, siempre ha sido una guerra tras otra en Europa. Si te doy un poco la historia, más barbaridades y más matanzas que aquí no ha habido en ninguna parte del mundo. Por eso decía que el concepto de Europa no, será más el concepto latino. Seguramente es los italianos o los españoles o los portugueses, pues allí sí que el carácter latino es muy diferente al resto de la Europa más. Sí. Sí, no, plenamente de acuerdo. Y me refería a aquello. Efectivamente, en el habla de cada día se dice Europa en Sudamérica, pero estamos refiriéndonos básicamente a España, ¿no? Claro, luego entiendo perfectamente lo que usted indica. Pero, por supuesto, ya particularizando, es decir, España y su relación de 308 años de colonia con América, pues se advierte una continuidad, ¿no? Eso es lo que entonces decía yo. Es cierto, en Sudamérica, Centroamérica, y miren lo que decía Vladimir, que yo en un principio también me había referido. Es tan difícil nombrar a Estados Unidos para nosotros que decimos América, sí. Pero americanos somos todos nosotros. Claro. Entonces es un país fundado sin nombre, Estados Unidos de América, que no sabemos cómo llamarlos. Ellos mismos no saben cómo llamarse cuando entran en una charla con nosotros, ¿verdad? Y entonces apelamos a otro tipo de
de nombres, de denominaciones, gringo, yankee y cuestiones así. Nosotros le llamamos los yumas. Los yumas. Ah, ya, pero porque algo pegó mucho, una novela negra, pegó mucho en Cuba, que se llama El último tren a Yuma, que viene de Elmore Leonard, y se quedó como los Estados Unidos, la Yuma, el Yuma, y los que vienen de Estados Unidos son Yuma. Y no es un término peyorativo, curioso, a diferencia de que el gringo de Latinoamérica. Claro, sí. Yo quería hacer una pregunta. Leyendo su novela, que bueno, la he leído estos días, siempre he tenido en mente, me he recordado muchísimo, y hacía mucho tiempo que no me pasaba, el realismo mágico. Claro. Y gracias. He tenido siempre en la cabeza, he leído todo el García Márquez, el primer Vargas Llosa, muchos otros autores hispanoamericanos, y ahora hacía mucho tiempo, y siempre, aparte del policial, de la novela negra, de lo social, el realismo mágico encuentro que está muy presente en su novela. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que es una forma muy latinoamericana de ver la realidad, ¿no? Nosotros, por supuesto, respondemos a la cultura del centro, pero somos periferia, y eso hace que tengamos niveles altos de excentricidad, ¿no? Y eso es el realismo mágico, matices más, matices menos. Bajando de México hasta el sur de la Argentina, cubriendo el Caribe, las Antillas, ¿verdad? Nuestra América, como decía Vladimir, porque solemos hablar nosotros así, de nuestra América, ¿verdad? Nos referimos a la hispanoparlante. Exacto. ¿No? Aunque también tenemos a Brasil, y por supuesto está dentro de nuestra América, ¿no? Pero se advierte que somos capaces de sorprender a la racionalidad con nuestros remedios contra la melancolía, jabones contra la nostalgia, infusiones contra el mal de amor, el hombre con la víbora en el cuello que está leyendo el futuro, pero esto en la calle, en los centros feriales, en los grandes mercados, por ejemplo en mi país, ocupado por aymaras, por quechuas. Los mercados, el edificio de los mercados vacío, y ellas, porque son mujeres, comerciantes, ocupando los espacios abiertos, más bien. El edificio no sirve para nada. Ellas en la acera, en la calzada, y vendiendo todo esto, ¿verdad?, que sería imposible de ofrecer en Alemania. Imposible, ¿no? O exclamaciones que pues no responden a una lógica, a una coherencia, ¿no? Por ejemplo, este es un diálogo con una aymara, pero esto es cotidiano. Una aymara, la aymara es el indígena de las tierras altas. Estamos hablando de La Paz, de Oruro. Potosí, que es más alto, es un mundo quechua, igual que Cochabamba, de donde vengo yo, y Chuquisaca, ¿ya? Y lo demás es territorio de la familia tupí-guaraní, porque es un país de matriz indígena, ¿no es cierto? En el censo, el 70% se reconoce como indígena en el censo. Bueno, y una aymara me dice, el técnico y el problema era un televisor en La Paz, y yo era de la Corte Nacional Electoral en La Paz, y le digo, entonces, ¿se puede arreglar este televisor? ¿Cuándo vengo? Lunes, martes, miércoles, 20. Ya está. Le digo, vendré el miércoles. ¿A qué hora? 9, 10, 11, 12, 20. Vendré a las 12. Pero entonces, ¿es posible arreglarlo? Depende. Es la incertidumbre absoluta. Y luego los diálogos, he estado prestando atención toda la vida, y dice, calladito nomás te estás hablando. ¿Qué quiere decir? Estás hablando por debajo, en contra mía, en contra nuestra. Calladito nomás te estás hablando. Un día me he farreado 3 días. ¿No? Un día me he emborrachado 3 días.
Y así, son matices del realismo mágico, pero para observar la vida, la muerte o ambas juntas, que es como un manto que cubre la mentalidad del latinoamericano, ¿verdad? Y nos caracteriza, somos así. Es nuestra visión, quiero decir, natural, espontánea. Entonces, yo, lejos de preocuparme por la racionalidad, la coherencia, digamos, absoluta, más bien doy rienda suelta a pues nuestra mentalidad, y los personajes van a manifestarse en esa vena. Sí. Totalmente acertado, porque precisamente ahí es donde está ese mojo, esa cosa especial que ellos encuentran, bueno, pues atractiva. Sí. Sí. Quería para comenzar agradecerles a los tres. He decidido hoy venir a una conferencia de un género que no he leído en mi vida un solo libro. Salir de mi zona de confort. Me decía, bueno, vete porque algo a lo mejor va a pasar. Y por lo tanto me dio mucho placer escucharlos. No conozco a Cuba, pero soy de origen búlgara y conozco la realidad cubana. Mi tía fue agregada cultural en Habana en los años 80. He oído muchas cosas. En cuanto a Bolivia, he pasado por ahí en los años 70 y en aquella época hubo un contacto muy lindo entre intelectuales del sur de Bolivia con los del noreste argentino. ¿Sigue eso hoy? ¿Contacto literario, contacto teatral? Sí, continúa aquello, porque en la colonia, esos 308 años de colonia de los que hemos hablado brevemente, se crearon unos circuitos en los que era posible satisfacer las necesidades. Por ejemplo, uno muy nítido es Potosí, que tiene el Cerro Rico de Potosí, que hasta ahora funciona, ¿verdad? Mano de obra proveniente de Chuquisaca como alimentos, pero también de Ayacucho, que ahora es Perú, también de Mendoza, que ahora es Argentina, y los puertos de San Sebastián y Valparaíso, que ahora es Chile. Al sur, ¿verdad?, que usted menciona, está Tarija, y hay todo un circuito que es el que mejor funciona en términos culturales, con Salta, con Jujuy, con Tucumán, que es el norte argentino, efectivamente. Y tienen una vinculación no solo cultural, sino además familiar. Es muy común que el tarijeño, ahí delante suyo hay un tarijeño, yo soy tarijeño, ¿no? Es muy común que el tarijeño y el argentino del norte estén vinculados familiarmente, comercialmente, de hecho, y culturalmente, por suerte, también. A mí me ha tocado ver en Tarija, hace 2 años, un festival de poesía en la Casa Dorada, en Tarija, con poetas de todo el norte argentino. Es decir, que, sin exagerar, Tarija sería una suerte de capital cultural, porque es una ciudad, digamos, más organizada, más atendida hoy, inclusive para ellos. Como, por ejemplo, me imagino que hasta el día de hoy, Buenos Aires, capital de la Argentina, es nuestra capital cultural. Allí vamos a provisionarnos de libros, de arte, de cultura, de información en general. Pero yendo más al norte, será México, Distrito Federal, ¿no? Entonces, Tarija funciona así para ese circuito que funcionó siempre en la colonia, ¿verdad? Y que luego en la fundación de las repúblicas se despedazó. Pues nada, buenas, pues le habla un boliviano que radica acá ya más de 12 años.
pues me place, digamos, como ya se ha hablado bastante, que este género de la novela negra no tenga tanta repercusión dentro de lo que es, digamos, los escritores a nivel de Bolivia, ¿no? Pero ahora que se está abriendo, digamos, un poco más y se está conociendo que también se hace un poco se está incursionando y socializando a nivel internacional, que los escritores bolivianos también pues hacen la novela negra, por una parte, ¿no? Y por otra, o sea, lo que yo quería un poco, no sé, preguntar a ambos, ¿no? Tanto a Vladimir y a ti, Gonzalo, no sé, ¿qué piensan de Eduardo Galeano, ¿no? Respecto, digamos, a su visión y su forma de ver, y con la novela negra, que también en el fondo enfocan un poco, digamos, lo que es la realidad en este caso del boliviano y la realidad de lo que es, digamos, los ciudadanos en Cuba. Bueno, Dani, toca. No. A ver, yo tengo limitaciones de lectura. He estado leyendo mucha gente y Galeano está en la cola, y tengo que reconocer que se me escapa un poco esta historia. Entonces, seniority, ante todo la veteranía, que responde la veteranía. Galeano es Eduardo Galeano es un escritor uruguayo que básicamente, por el contexto histórico que le toca vivir, está muy relacionado con los movimientos, vamos a llamar, subversivos, inscritos en un cambio de orden estatal, ¿no? Él pertenece a esa generación. Entonces, es un escritor muy interesado en la historia íntima de los pueblos y el conjunto de sus reivindicaciones. Para manifestar aquello, él escribe un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, ¿verdad? En la que hace una denuncia de punta a punta, fundamentalmente del subcontinente, sobre el saqueo del imperialismo, el saqueo de los recursos naturales a cargo del imperialismo, hacia aquello. Con el tiempo se han practicado otras lecturas. En su momento fue un verdadero estandarte de la intelectualidad. Hay que tomar en cuenta que Galeano es de la misma generación, años más o años menos, creo que menos, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Cortázar, de Carlos Fuentes, de Rulfo, ¿verdad?, de Donoso, de Roa Bastos, de esta gente grande en términos literarios. Galeano no parece alcanzar esa dimensión en lo estrictamente literario. No tiene una novela que sea del tamaño de las novelas de estos grandes escritores del boom latinoamericano. No, pero su capacidad de denuncia es inmensa, muy fuerte, y está además respaldada por partidos políticos o agrupaciones políticas de izquierda que van a refrendar su trabajo y además van a permitir que el mismo, me refiero al trabajo, fluya, como también que fluya el escritor, que viaje y se manifieste. Entonces Galeano es un escritor amigo de los presidentes, digamos, progresistas, ¿no? Único invitado como intelectual de las letras normalmente. Pero a mi juicio, en realidad estoy yo repitiendo la opinión, porque estoy de acuerdo, claro, la opinión es que como escritor no es tan grande como lo ha sido como propagador de ideas de reivindicación, ¿no? Tengo para mí que una novela que se llama La canción de nosotros es muy bonita. Digamos,
Afirmar que una novela es bonita, de todas formas, es abrir una distancia con una, digamos, con otra categoría, ¿no? Claro. Digamos, de novela esencial. Tendría que decir, 100 años de soledad es una novedad, es un hecho aislado. No se repite ni siquiera en el mismo García Márquez. No se repite en la literatura latinoamericana y tal vez en nuestra lengua. 100 años de soledad es una cuestión aparte, como en su momento, y ya lejos de todo, fuera de todo parámetro, el Quijote. Es decir, nada es susceptible de ser comparado con el Quijote de la Mancha, nada, porque es muy grande, ¿no? Entonces el Quijote va a un lado, aparte. Es una novela fundacional, digamos. Pero no, nada se puede comparar a aquello. Y 100 años de soledad es, en la literatura latinoamericana, un hecho aislado. Y La canción de nosotros, una novela poco nombrada, que mereció el premio Casa de las Américas en Cuba. En Cuba. Sí, es una novela tierna y muy bien escrita, con esa habilidad que tiene los escritores de la familia del Río de la Plata, Uruguay, Paraguay y Argentina. Así, esa complicidad, ese cariño, esas cuestiones entredichas, en fin, y el lector tiene que estar atento para complementar lo que dicen los personajes. A mí me gusta, me encanta, por eso, por ejemplo, Rayuela me parece una novela fabulosa, extraordinaria, porque yo como lector participo ahí, ¿verdad? Eso es, pero que yo sepa, Galeano no escribió novela policial, que yo sepa, no. Su propósito fue otro. Bueno, acabamos aquí. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Vladimir, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.